Ok, continuamos con Proverbios, tocando a tu puerta. Le he titulado el tema de hoy, tocando a tu puerta, Proverbios capítulo 1. Yo creo que vamos a esbozar del 20 hasta el 33. Ahí vamos a estar tratando este pasaje. Realmente ya hemos venido hablando y aquí presenta a la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría tocando a la puerta de cada uno de nosotros. No sé cuántos sabios hay realmente, pero si alguien no es sabio, no es porque no tenga acceso a la sabiduría, no es porque no pueda tenerlo. Fíjese, el conocimiento tiene un costo, la sabiduría es más accesible. Y la mayoría se va por el conocimiento. El conocimiento son los datos, ¿verdad? Es una serie de datos que usted va acumulando y normalmente por eso incluso invierte mucho tiempo en la escuela. La mayoría de personas aquí fueron a la escuela o fuimos a la escuela, no sé cuántos años, algunos menos, otros más, y otros se fueron más todavía porque reprobaron muchas veces y no avanzaban. Pero hermanos, realmente todo eso es para adquirir conocimiento, datos, una acumulación de datos en nuestra mente, en nuestro cerebro, que muchas veces, dijera la hermana Inés, a cierta edad ya se les fue todo, ¿verdad? No sé para qué fueron tanto a la escuela si después de todo no se aprovechó. Pero la sabiduría es una bendición de Dios que nos da, es algo sobrenatural, vamos a decir, que nos sirve para aprender cómo aprovechar el conocimiento. Entonces la sabiduría es el don de Dios que nos otorga a través de su Santo Espíritu para que ese conocimiento lo podamos convertir o aprovechar en sabiduría. Entonces en la Biblia ya estudiábamos, ¿se acuerdan que estudiábamos Santiago en el pasado? Y allí vimos que por lo menos hay 4 tipos de sabiduría. ¿Se acuerda alguien todavía de eso? Bueno, si no se acuerda, puede checarle allí en Santiago capítulo 3, versículos del 15 al 17. Allí entonces nosotros podemos ver que hay por lo menos 4 tipos de sabiduría a la luz de la palabra de Dios. Santiago 3, del 15 al 17, dice de la siguiente manera: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces aquí aparecen 4 tipos de sabiduría. Entonces la sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría divina; la sabiduría terrenal, que tiene que ver con el ámbito humano meramente, ¿verdad? La sabiduría animal o natural, ¿verdad? Esa es la que se tiene a través de instintos; y la sabiduría diabólica, siendo obviamente la primera, la única, que es, dice allí, nos explica el libro de Santiago: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda clase perversa. Versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, sabiduría de lo alto es la que viene de Dios y por lo tanto es pura, es pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, dice, sin hipocresía. Después está la sabiduría terrenal, se basa en el conocimiento humano del hombre caído. Entonces allí está enfocado en lo material y por lo tanto esta sabiduría causa envidias y divisiones. Allí también lo explica, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, hay gente que la sabiduría humana le hace acumular bienes, pero esos bienes le sirven para causar
problemas. La sabiduría animal o natural está basada en los instintos, en las emociones, en la lógica puramente humana, sin guía del Espíritu Santo. Incluso esto también lo tienen no solo los humanos, sino también los animales. Hay animales muy sabios, ¿verdad? Muy inteligentes, que no tan fácil. Por ejemplo, dicen que uno de los animales más inteligentes es el oso. Entonces, y si él te quiere comer, te va a comer. Entonces llegas y te subes a un árbol y él está allí merodeando, analizando y dice: ¿cómo haré para que este llegue a mi boca? Y entonces, de que lo hace. Es una sabiduría. Es la sabiduría de este tipo, que es, no es que él haga muchos análisis o un cálculo así como te lo enseñaron en la escuela, pero simplemente su instinto le permite hacer todo un análisis de la situación para lograr su objetivo. Y después está la sabiduría diabólica. Bueno, no tengo mucho que explicar. Ustedes ya saben, se caracteriza por una ambición egoísta, el orgullo, la contención, la perturbación, porque es impulsada por motivaciones malintencionadas. O sea, hay gente tan mala, realmente tan inteligente para el mal, ¿verdad? O sea, hay gente que uno dice: ¿cómo es que se las ingenia tanto? ¿Verdad? Porque realmente el asunto es que tienen esta sabiduría diabólica. Entonces, obviamente, todas estas formas de sabiduría se oponen entre sí, porque donde la verdadera sabiduría realmente existe es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, vamos a ver allí en el libro de Proverbios, capítulo 1, y vamos a ir viendo poco a poco del versículo 20 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: en primer lugar, tocando a tu puerta con personalidad. Dice ahí, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Es decir, la sabiduría está al alcance de todos nosotros y está tocando las puertas dice aquí, se presenta como una mujer. No sé por qué no lo presentan como un hombre, pero es como una mujer, porque muchas veces los hombres no les gusta compartir, o sea, como que si ya tengo algo se me queda. Pero las mujeres son más comunicativas, quisieran que lo que ellos tienen supiera todo mundo, y entonces yo creo que por eso aquí lo presentan como una mujer. Dice que la sabiduría allí entonces se pone y clama en las calles, clama en las plazas, la señora sabiduría. Entonces tal vez nos quedamos muchas veces cuando clama, nos quedamos sorprendidos, a veces incómodos, muchas veces intranquilos, porque no queremos encontrarnos con ella, no queremos abrirle la puerta. Entonces, hermanos, aquí vemos que la sabiduría se le atribuyen características de una persona, y en este caso decíamos de una mujer. Ya vemos que, porque dice que ella tiene voz, ella está hablando, dice, entonces para poder clamar, para poder gritar y para poder hablar. La sabiduría se acerca a todos. Entonces todos tenemos esa oportunidad de tener la sabiduría. Y ella dice más adelante que extiende su mano. Entonces extiende su mano para tratar de atraer a ella, a la gente. Ella puede dar consejo y reprensión, también dice allí, para escuchar su consejo, su reprensión. Entonces la sabiduría aquí se presenta como una persona que nos está insistiendo, nos está llamando, está de manera realmente cercana a nosotros, porque Él quisiera tener parte en nuestras vidas.
todos tenemos la posibilidad de ser sabios. Todos tenemos la posibilidad de adquirir sabiduría, pero muchas veces no la adquirimos porque no queremos realmente. Entonces no hay una persona que no tenga esa oportunidad, porque sabio no es aquel que no comete errores, sino que aprende de sus errores. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar si una muchachita no lo pensó mucho, se quedó embarazada y quedó allí sola, abandonada, y entonces tiene su bebé, y bueno, eso le debe enseñar. Pero si vemos que luego vuelve a tener otro de otro papá, y entonces, bueno, quiere decir que no aprendió esa lección. La sabiduría es cuando cometes un error, pero aprendes de ese error para salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que te enseña? Bueno, que ahora debes abrir mejor tus ojos para ver con quién te involucras, y no puedes andar con uno y con otro hasta que no llegues al momento del matrimonio, para no tener problemas, ¿verdad?, de ese tipo. Porque entonces cuando una persona incluso vemos, por ejemplo, no tiene dinero, tiene un hijo, luego tiene otro, le falta más dinero, ya tiene otro más, y entonces se mete en problemas, ya no sabe qué hacer, dice, ay, tengo problemas. Entonces, si un día va a verme y me dice, oiga, ¿no me puede apoyar? Entonces saco un condón y le doy, le digo, aquí está mi apoyo, úselo por favor, y de esa manera va a tener menos problemas, ¿verdad? Porque si le doy 100 pesos, no le estoy ayudando. Quiere decir que no ha tenido esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos la sabiduría. Ahora, porque sabes, en realidad la sabiduría está al alcance de todos, pero muchas veces el problema es que no estamos dispuestos a adquirirla. Ya decía, por ejemplo, Dios cuando habla a los romanos, y dice allí, dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la sabiduría está tocando a la puerta de todos, ¿verdad? Él no quiere que nadie se quede, pero dice muchas veces nuestro necio corazón entonces es obstinado allí, y dice, yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, y dice, y en sus razonamientos entonces se entenebrece su corazón. Pero sabes, Dios ha querido que todos tengamos acceso a la sabiduría. Dios realmente, imagínense, el libro de Proverbios debiera ser como el devocionario de todos. Alguien dijo, mira, incluso tiene 31 capítulos para que cada mes lo puedas leer si tú quieres. Y hoy estamos a día 22, ¿verdad? 22. Entonces hoy debiste leer el capítulo 22. Entonces hoy el capítulo 22 lo lees y seguramente algo vas a aprender. Mañana debes leer el capítulo 23 y así sucesivamente. Estaba pensando, sería bueno en esas dinámicas hacer una dinámica de leer todo el libro de Proverbios, por ejemplo. A ver, entre todos vamos leyendo. Y yo creo que en 2 horas podemos leer todo el libro de Proverbios aproximadamente. Tal vez no lo podamos leer todo aquí, pero dedicar tal vez media hora. En 4 domingos podemos leer el libro de Proverbios. ¿Se acuerdan que en un tiempo leímos toda la Biblia, un capítulo cada semana?
capítulo, y lo terminamos. ¿Se acuerdan que lo terminamos? Bueno, algunos ya ni se acuerdan que leímos, entonces menos que lo terminamos. Pero hermanos, empezamos con Génesis y así nos fuimos. Y eso que solo leíamos un capítulo cada semana, 52 capítulos. Entonces, pero sería bueno que nosotros nos propusiéramos y leer. Entonces hoy leer el capítulo y así otra vez el próximo mes vuelvo a empezar, y eso nos traería mucha bendición. Sería bueno, aparte de todo lo que pueda leer, sería bueno si tú puedes leer mira, que tú leas todo lo que quieras, pero lee siempre un capítulo de Proverbios y lee un capítulo de los Evangelios. Me gusta siempre leer en mi devocionario un capítulo de los Evangelios, porque es la voz de Jesús. Es Jesús mismo quien te habla, y entonces eso es maravilloso, ahí escuchar la voz de Jesús. Y Proverbios es la sabiduría divina, es el compendio de sabiduría que está allí. Por eso decíamos, los capítulos posteriores realmente hay que leerlos así, como versículo por versículo. Cada versículo te da una enseñanza. Ya decíamos, yo por eso en esta ocasión no vamos a hacer ese ejercicio, porque no podríamos, ya a mis 98 años, no creo que con toda mi vida pueda terminar el libro de Proverbios estudiando ya aquí versículo por versículo. Pero yo espero que después de mí venga un pastor joven para que él empiece con todo eso, y a ver si en su vida le da ese tiempo, esa oportunidad, ¿verdad? Pero vale la pena analizarlo. Entonces ella está a la puerta llamando, entonces está allí para querer ser parte de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en esto de un pasaje muy conocido, allá el Salmo, yo creo que 19, nos presenta cómo dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sabes, la sabiduría realmente está al alcance de todos, que no hay nadie, no importa si fue o no a una escuela, hasta los que no fueron a la escuela, ¿verdad?, tienen sabiduría, porque Dios la pone al alcance de todos. Entonces, si nosotros le seguimos a los filósofos que dicen tropecé de nuevo y con la misma piedra, es problema nuestro, porque nosotros somos los que no podemos hacerle caso a la sabiduría, o como aquel que dijo: nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a la sabiduría. La sabiduría está tocando, hoy está tocando a tu puerta, hoy mismo te está diciendo: déjame entrar. La palabra misma que la portamos todos los días no es como un adorno, sino es para adquirir sabiduría. Pero entonces, en segundo lugar, nosotros vemos que sigue diciendo allí la palabra de Dios. Dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas. O sea, no se anda escondiendo, sino que está donde puede ser accesible para todos. Se pone muchas veces casi se te pone enfrente allí para decir: mira, hazme caso. Muchas veces Dios usa a tus padres, Dios usa a un hermano, Dios usa las circunstancias, Dios usa muchas cosas así para decirte: no hay paso. ¿Te acuerdas de Balaam? ¿Verdad? Entonces él, terco, quería llegar, quería allá porque le ofrecieron una buena lana, y entonces dijo: esta es mi oportunidad para jubilarme bien el resto de mis días. Y entonces ya había hecho cálculos y dijo: no, pues con esto sí la libro. Y estaba allá, y entonces Dios se le interpuso en el camino y le dijo: no hay paso,
pero él era necio y quería llegar al lugar. Y entonces incluso Dios usó a una burra, ¿verdad?, para hablarle. No era tan burra como él pensaba. Lo puso en un estrecho y ni aún así, ¿verdad?, lo puso en un lugar donde casi ni cabía, pues hasta yo creo que estaba gordito Balaam, y entonces hasta metió la panza como cuando tomas una foto. Estaba allí sin respiración con tal de pasar por allá. Dios muchas veces nos pone tantas circunstancias, nos pone, a veces viene una enfermedad, a veces viene una situación, a veces viene, y nosotros, lejos de escuchar la voz de Dios, más bien nos ponemos en contra. Y entonces esta es la cuestión que nosotros necesitamos entender. Dice ahí la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, oh simples? Entonces amaréis la simpleza, y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces, en primer lugar, la sabiduría toca tu puerta con personalidad, pero en segundo lugar, la sabiduría toca tu puerta con persistencia, porque está allí, no se va, no se da por vencido tan fácil. Mira, viene una y otra vez. Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nos explica: porque sus obras eran malas. Amados, realmente la sabiduría se acerca a nosotros. Viene la luz de Jesús, se acerca a nuestras vidas con tal de cambiar nuestra perspectiva, de cambiar nuestra dirección, de tomar las decisiones adecuadas, pero nosotros le damos la vuelta. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Hay un ejemplo maravilloso en la Biblia. Una mujer, no sabemos su nombre, porque la Biblia no lo describe, no era tan importante, solo la conocemos como la mujer samaritana. Esta mujer había tomado malas decisiones, no tenía nada de sabiduría, no sabía, realmente tal parecía que ni le importaba, porque era una mujer que había tenido 5 maridos, perdón, y dice, y con el que estaba, bueno, es que 7 se oye más impresionante, ¿no le parece? Pero entonces, y con el que estaba ya no era su marido, se había casado, se había divorciado, se había vuelto a casar, se había vuelto a divorciar, y así sucesivamente. Ya se había cansado de tanto casorio, ¿verdad? Entonces parecía estrella de telenovela, ¿verdad? Porque se casaba cada rato ella y se divorciaba. No sé si vendía la exclusiva de su boda, y vendía la exclusiva de su divorcio, por eso tenía esta oportunidad, pero ya se había cansado y no tenía, pero se confronta con Jesús, y ese día reconoce su situación y la acepta la sabiduría de Dios, y su vida cambió por completo. No se trata entonces simplemente de no cometer errores, sino se trata de que un día confrontarse con la sabiduría y decir: basta ya, oh Jehová, hasta aquí hoy sí, ya voy a tener que hacer un alto. Ya cometí muchos errores, pero no quiero seguirlos cometiendo. Necesito la sabiduría, y esta samaritana es un ejemplo maravilloso de ello, que tomó un día la decisión de dejar todo. No sé qué hay que dejar. Para muchos tal vez hay gente, porque dicen miembros vemos, pero malas mañas no sabemos. Hay gente que aún viniendo a la iglesia tiene sus propios escondiditos ahí. No sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que te atrae del mundo, no sé qué todavía es porque la sabiduría de Dios no ha invadido tu vida y tu corazón. Pero es momento entonces, no sé si es la pornografía, no sé si es algún vicio de alcohol, no sé si cualquier cosa que sea,
hay gente que ya está atrapado allí y no puede tomar. Es momento, así como la samaritana. Ya pasé muchas veces, 5 ya era mucho. O sea, 1 cualquiera le falla, 2 todavía se la pasamos, pero ya, oye, 5, esta ya era costumbre de ella, parecía negocio suyo, ¿verdad? Entonces, tuvo la oportunidad de enfrentarse con Jesús y entonces dejó esas malas mañas, y a partir de ese momento su vida cambió y nosotros pudimos verla leyendo la palabra, cómo pudo ser ese canal de bendición para todo su pueblo. Después de que era una mujer de mala fama, llegó a bendecir a todo su pueblo, porque dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes? Muchas veces en realidad la sabiduría no nos gusta porque nos pega donde más nos duele. Y entonces hay gente que incluso en una ocasión una persona me dijo: pastor, yo ya no voy a ir a su iglesia, porque todos los días que voy siempre me está criticando, siempre me está diciendo. Y bueno, yo no lo estoy criticando, yo no estoy predicando para usted. Simplemente el problema es que cuando usted tiene un pecado y no lo quiere dejar, siente que todo le están diciendo a usted. Pero ese no soy yo. Si me tiene que agradecer, agradézcamelo, deme un bono o algo así. Pero si tiene que criticarme, reclámeselo al Señor, porque es Dios quien le está diciendo, lo está atrayendo con lazos de amor, le está recordando. Entonces, una vez más, deja la masturbación, deja la pornografía, deja cualquier cosa, te lo está diciendo. Pero a veces nosotros nos seguimos allí aferrando, nos seguimos ahí haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque aquí presenta la Biblia 3 tipos de personas que son los que se resisten a la sabiduría. Número 1, dice allí: ¿hasta cuándo, oh simples? Allí, si quieres, subraya simples, ¿verdad? Amaréis la simpleza. Y los burladores, subraya burladores, desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. 3 tipos de personas que no quieren aceptar la sabiduría. Número 1, el simple. Los simples son aquellos que no tienen discernimiento. O sea, como que su cabeza no les funciona, no tienen un buen cerebro, simplemente se dejan llevar por las circunstancias, todo lo creen, cualquier cosa que les digas, ellos lo creen, ¿sí? Entonces vienen los cristianos y te hablan y te dicen, sí, de veras. ¿Sí? 5 minutos después vienen los testigos de Jehová y oye, ¿de veras? Sí, tiene razón. Se apareció la Virgen. ¿Y si de veras es la Virgen? Vamos a verlo. Y ahí corre. No, ¿qué es el chupacabras? Ay, Dios mío, no puede ser. Todo lo cree. Son los simples, son aquellos que no tienen coco, no tienen discernimiento. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta gente, los simples, no tienen esa oportunidad, porque a todos le hacen caso. Ese es de allí es donde se inspiró el poeta: a todos diles que sí. Entonces, cualquiera que hasta dice: pues si se trata de Dios, yo a todos les abro la puerta. Y nunca sabe, ¿verdad? Nunca se afirma. ¿Por qué? Porque es simple. Entonces no tiene ese discernimiento de decir: ok, todos pueden hablar de la Biblia, todos pueden hablar de Dios, pero no todos realmente presentan la sabiduría de Dios. Y entonces nosotros tenemos que afirmarnos.
Pero hay gente que son simples y entonces están allá y eso, son de esos que Pablo habla cuando presenta también. ¿Se acuerdan? Apenas estábamos estudiando eso allá en Efesios 4:14. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay mucha gente, los simples, en vez de adquirir sabiduría, le andan picando por todos lados, por acá y por allá. Y entonces nunca van a poder adquirir esa sabiduría, porque simplemente salen confundidos y normalmente estos terminan en las sectas. O sea, las sectas está llena de gente simple. Entonces allá llegan con los mormones, con los testigos de Jehová. Allí es donde se van a refugiar todas estas gentes, porque no tuvieron la sabiduría de Dios. En segundo lugar, el otro grupo que allí menciona, dice allí, otros que no pueden adquirir sabiduría son los burladores. Los burladores son aquellos que se oponen a todos los que no están de acuerdo con ellos. Entonces, porque los burladores piensan que sus ideas son absolutas, es lo único válido, y entonces piensan que ellos están bien y que todos los demás están mal. Ya les he contado, por ejemplo, yo conocí un burlador que era fue mi maestro de filosofía en la universidad, y siempre le gustaba burlarse de los cristianos, le gustaba burlarse. Entonces y siempre me decía, pero ¿a poco tú sí puedes entender la Biblia? Es un libro de quién sabe qué. Y empezaba ya. Y entonces hasta que un día le tuve que decir, bueno, pues es que usted jamás entenderá la Biblia, porque la Biblia dice que usted no lo puede entender. Y entonces fue cuando me dijo, dice, ¿y a poco la Biblia? Sí, la Biblia habla de usted. Y le abrí allí mi Biblia y le dije, mire, léalo usted, aquí dice, el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu. Y dijo, oye, Alejandro, entonces dijo, no, pues sí, si él se está burlando de mí, ¿por qué yo no puedo responderle, verdad, en base a la palabra de Dios? Amados, hace un tiempo también conocí a un mecánico. Iba yo de paso, se me descompuso el carro y bueno, allá por Tecali, y era otro burlador también. Entonces tuve una conversación con él. Y me acuerdo también, uno de mis compañeros en la universidad siempre se burlaba de mí, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, después de un tiempo, él conoció la palabra de Dios. Hoy ya no está en este mundo, ya partió a la presencia del Señor, pero antes de eso tuve la oportunidad de compartirle, entregó su vida a Jesús. De hecho, Dios me permitió estar en su boda, ¿verdad? Participar en ella, y doy gracias a Dios porque, sabes, hay algunos que están dispuestos antes de hacer un análisis, antes de realmente siquiera, como dicen, darle el beneficio de la duda, simple y sencillamente se burlan de la sabiduría de Dios. Y amados, necesitamos nosotros entender esto. Hay un tercer grupo que no puede adquirir sabiduría. Estos son los únicos grupos que no pueden adquirir la sabiduría, y no porque no puedan en sí, sino porque de alguna manera no quieren. Son los simples, los burladores y los insensatos. Los insensatos. Dice ahí la palabra de Dios, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Normalmente pensamos que insensato es sinónimo de tonto, pero no es así. Los insensatos son muy inteligentes, son gente inteligente, pero que razonan de manera equivocada. Entonces, un insensato no es que no sepa, sino simplemente tiene conclusiones
equivocadas. Entonces, allí menciona, por ejemplo, la palabra de Dios. Este es un pasaje que me acuerdo en mi primer pastorado, allá en San Andrés, Mimiahuapan, había un niño que era el hijo de los hermanos donde yo me hospedaba, que era el hijo del presidente de diáconos. Y entonces siempre que había lluvia de textos, así, o alguien que quería decir un texto, él se levantaba y decía este texto, por eso me lo aprendí. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces siempre que decían en un texto, se paraba, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y realmente, o sea, no es que no sepa que hay Dios, sino simplemente dice que no hay. Esa es su postura, esa es su ideología, esa es la forma de ver las cosas. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Leíamos también allá en Romanos 1:21, ¿verdad? Hace un momento que citaba ese pasaje, y allí dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido muchas veces. Entonces, cuando el hombre es obstinado, es terco, Dios le permite que siga de esa manera. El que es injusto, sea injusto todavía. Entonces, ya que no quiere conocer a Dios, está bien, su corazón se entenebrece. Es como si dijéramos, vamos a pensar que primero Dios viene, tú eres miope, y entonces te trae unos lentes y te dice póntelos, pero como no te los quieres poner, entonces a la siguiente vez ya no te trae unos lentes, ¿verdad? Te trae una máscara negra ahí, para que no puedas, entonces, ya que no quieres ver, entonces no vas a ver. Y su necio corazón se entenebrece. Amados, nosotros vemos, la sabiduría viene con persistencia para darle sentido a nuestras vidas. Pero muchas veces cuando el hombre encuentra algo de valor y no lo acepta, entonces se le va. Y ese es el caso de la sabiduría. Entonces no está dispuesto a aceptarlo. Y nosotros necesitamos entender que no se necesita ser erudito para entenderlo. Necesitamos simple y llanamente estar dispuestos, porque viene con persistencia y nos da una oportunidad, nos da otra. Decimos a veces, Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y eso en cierta manera no es cierto. Dios no nos da una segunda oportunidad. Dios tal vez nos da 20 veces, 50 veces, 80 veces. Yo digo que si Él dijo hasta 70 veces 7, es porque Él lo practica. ¿Hasta cuántas veces puedo perdonarle a mi hermano? ¿Hasta 70? Dijo, no te he dicho que hasta 70, sino hasta 70 veces 7. Y si Él lo dijo que hay que hacerlo, seguramente Él está dispuesto a hacerlo, y lo ha hecho conmigo una y otra y otra y otra y otra vez. Pero no se deje engañar, porque el pasaje continúa hablando. El pasaje sigue diciendo, amados, entonces, tocando a tu puerta con premura. Dice allí el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo? Versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vemos en este texto la urgencia de atender
a la llamada de la sabiduría. ¿Hasta cuándo?, pregunta el pasaje. El tiempo es corto. Además, entre más el hombre continúe con su mal hábito, más difícil va a ser quitarlo. Amados, si te has dado cuenta de un mal hábito, quítalo ahora. Quítalo ahora, porque mañana puede ser más difícil. La primera vez lo haces y luego dices, en cualquier momento no lo haré. Y luego otra vez como que lo quiero hacer y lo vuelvo a hacer. Y cuando menos te das cuenta, ya estás atrapado. ¿Cuántas veces me ha dicho, por ejemplo, un fumador? Dice, en cualquier momento lo dejo. Eso es mentira. O sea, te atrapa y ese pedazo de nicotina te tiene allí atrapado ya. Fuma y anda allí. Y así cualquier cosa, ¿verdad? Ya decíamos, puede ser el licor, puede ser el tabaco, puede ser las drogas, pero también puede ser la pornografía, puede ser la masturbación, cualquier desviación sexual, puede ser una serie de cosas que uno piensa, en cualquier momento lo dejo cuando yo quiero. Y no es así. Cuando menos nos damos cuenta, estamos más atrapados. Cuando viniere, dice, como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Entonces, pruebas de la vida que requieren sabiduría para manejarlas siempre están a la vuelta de la esquina. Nos conviene entonces conseguir la sabiduría hoy, que tenemos paz, que tenemos seguridad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Nosotros, y solo nosotros, somos los culpables si no hacemos caso de su llamado, porque la sabiduría está allí con esa premura, con esa urgencia. Dice, no lo sigas dejando para mañana. Ella ha hecho todo lo posible para que mi vida cambie. Ella está haciendo todo lo posible para que yo entienda lo que me quiere decir. Y tal vez a veces dicen, eso ya lo sabía, ¿por qué lo sigue diciendo? Y sabes, es porque Dios con insistencia quiere que nosotros entendamos. Muchas veces hay ocasiones, tal vez para alguno pueda pensar, ese pasaje yo ya me lo sé, no necesito que lo sigan predicando. Pero tal vez hay alguien que necesite escucharlo, y Dios en su amor y su misericordia nos permite otra vez recordárnoslos. Pero en cuarto lugar, tocando a tu puerta con paciencia. Sigue diciendo allá a partir del versículo 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Lea conmigo el 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. No sé si yo estoy sordo o ustedes están mudos, pero algo pasó. Dije, lean conmigo. Y no desconozco si yo no escuché. Yo sé que quizá ustedes leyeron, pero yo no escuché. O de lo contrario, ustedes están mudos y por eso es que no pudieron hablar. Pero si no es ninguna de estas cosas, vamos a hacerle otra vez. Lean conmigo. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Más de una ocasión ha llegado a mí en consejería o me pide una audiencia un hermano o una hermana y dice, por favor, ore por mi hijo. Y yo a veces digo, no estoy seguro si vale la pena orar, porque ese hijo le hemos hablado, porque ese hijo le hemos dicho, porque ese hijo se le ha compartido y no ha querido. Y dice la palabra de Dios que Él, después de que te lo dice una y otra y otra y otra vez, entonces al rato vienes con que no, pues andaba en adulterio persistente y ahora viene con herpes, o viene con sida, o viene con... Y entonces vienen allí,
ahora sí es momento de orar. O él mismo, ay Señor, ahora sí, quítame esto. Y dice que Dios dice, el Señor, yo no me imagino eso, pero eso dice la Biblia, que llega el momento que el Señor, lejos de escucharte, se burla de ti. Porque dice, cuando te lo dije no quisiste, ahora sí quieres que te ayude. No es cuando tú quieras, es cuando es el momento. Ahora solamente estás recogiendo lo que sembraste. Amados, esto es tremendo. No esperemos a que Dios se burle de nosotros, porque a veces, ¿sabes? Y a veces yo por eso pienso, digo, mira, muchas veces, a veces hay más muchachitas cristianas embarazadas que inconversas, y a la primera se embarazan. Y dice uno, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente Dios les ha hablado con su palabra, y como no quieren, entonces cometen fornicación y luego se embarazan a la primera. Y luego viene, ay Señor, por favor. Y dice Dios, te lo estuve diciendo, ingrata. Ah, pero no, allí. Y tal vez no se embarace. Hoy las chicas ya son más inteligentes. Pero hay otras consecuencias, ¿verdad? Consecuencias físicas, emocionales, espirituales. Y así sucesivamente. Entonces el Señor se burlará. Versículo 28. Mira, estas son las consecuencias. Tocando a tu puerta con paciencia. Aquí me presenta. Dios es paciente, pero resulta que hay consecuencias que hay que enfrentarse. Hay consecuencias que hay que enfrentarlos, dice allí. Entonces me llamarán y no responderé. Entonces me llamarán y no responderé. Por eso les decía muchas veces cuando vienen y dicen, ahora sí, ore por... Digo, pues, ¿para qué voy a orar? Dios no responde. La única oración que responde el Señor en ese momento es si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo, Señor, quítame este... No oigo, soy de palo. Había un juego así, ¿verdad? De los niños. No oigo, soy de palo, mis orejas de pescado. Tú sigue hablando, di lo que quieras, pero yo no hago caso. Y Dios no es que no escuche, sino simplemente no me quiere hacer caso porque yo no le hice caso a Él. Porque Él me lo estuvo diciendo. Y dice, entonces ahora me vas a llamar y yo no te voy a responder. O sea, no cuentes conmigo, porque yo no he contado contigo. ¿Cuántas veces con insistencia? Tal vez alguien llegó hasta tu casa a decirte, a hablarte de la palabra y no quisiste. Entonces, simple y sencillamente vienen las consecuencias que hay que enfrentar. Número 3, versículo 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos. Serán hastiados en sus propios consejos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. ¿Pensaste ser sabio? Ok. Entonces ahora enfréntate a las consecuencias. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dios te entrega a tus maldades para que se conviertan en maldición en tu propia vida. No importa, tal vez te acuerdas, por ejemplo, como el caso de David, ¿verdad? Entonces cuando Dios le dijo, estaba enfermo, ya no podía. Bueno, dice la Biblia que estaba muy enfermo. En realidad tenía como 50 años. Pero dicen los comentaristas
cuando allí lo presenta primero de Reyes. Dijeron, bueno, como le gustan las chicas, tráigale una muchacha. Dijeron que allí esté, a ver, tráiganle 2, es más. Busquen muchachas bonitas allí. O sea, es una manera en la cual dice, ok, te vas a caer en tu propia trampa. Y ya no podía. No, él mismo allí. Dice, híjoles, esa es la peor burla que pudo haber visto. O sea, ¿te gusta la cama? Pues te vas a la cama. Entonces, y eso es lo que nosotros necesitamos, dice aquí. Me burlaré, dice la palabra, y yo también me reiré en vuestra calamidad. Amados, la sabiduría está tocando. La sabiduría llega una y otra vez a nuestras vidas. Algunos la rechazan. No todos se aprovechan de la llamada de la sabiduría. No todos se aprovechan de lo que ofrece la sabiduría. Hay muchos a quienes la sabiduría no les puede ayudar, porque ellos mismos lo rechazan primero. Con estos la sabiduría entonces dice que va a reaccionar con risa y con burla, y no les va a responder cuando ellos lo necesiten. Y el fin de esta gente es la destrucción, porque el desvío de los ignorantes los matará, dice allí la palabra de Dios, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Considérese entonces cómo estamos haciéndole caso a la sabiduría. Está tocando a nuestra puerta. Hoy la sabiduría está tocando a nuestra puerta. No se puede negar el hecho de que un necio puede prosperar por un tiempo, pero la destrucción vendrá, tarde o temprano. Alguien dijo, mira, no puedes engañar a todos. Puedes engañar a mucha gente por mucho tiempo, pero no podrás engañar a toda la gente todo el tiempo. Y sobre todo a ti mismo tampoco te puedes engañar, porque la destrucción va a venir. Y aún así, si no viene, hasta el día del juicio final tendremos que responder delante de Dios por no hacerle caso a la sabiduría. Tal vez hay otros que hacen caso de ella, ¿verdad? Algunos oyen la voz de la sabiduría y viven confiadamente, como dice el versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta persona no teme de la cárcel, no teme de la enfermedad, del SIDA, no teme porque sale confiado, no va pensando a lo mejor me alcancen y me maten porque ando en malos pasos. Pues la delincuencia está tremenda por todos lados. Por eso dice la palabra de Dios, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sabes? Muchas veces la sabiduría lo hemos rechazado de manera voluntaria, como dice el 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Es un rechazo voluntario. Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos invita una y otra vez y a veces no le hacemos caso. Pero dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea, simplemente, imagínate, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces, que a veces extiendo la mano para saludar a alguien y como que no me ve, ¿verdad? Entonces, se siente un poco feo, ¿verdad? ¿No le parece? O sea, si usted algún día lo dejan con la mano extendida, y bueno, pero sabe, o sea, ¿cuántas veces le hemos hecho eso a la sabiduría? Dice que extiende su mano y nosotros, o sea, Él nos está hablando y ¿a qué hora va a acabar? Creo que ya es, y lo ignoramos, somos indiferentes nada más.
O tal vez decimos, esto no es para mí. Fulano de tal es el que le corresponde, ¿sí? Y no reparta. Usted simplemente agarre su parte, y si lo demás no lo quiere, no lo ande repartiendo, ¿verdad? No diga, fulano de tal debería de estar aquí para que le sirviera. Pero versículo 25 dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esto ya es no solo un rechazo, sino ya hay que ser cínico ahí, ¿verdad? Dice, desechasteis todo consejo. Di lo que quieras, a mí no me interesa. Es más, yo sé que está mal, pero ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Es mi vida, no la tuya. ¿Sí? Si yo lo hago es porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana. Dicen, eso se llama cinismo, ¿verdad? Pero muchas veces, Dios nos da oportunidades. Y versículo ahí dice, y mi reprensión no quisiste. No te metas conmigo, es muy mi vida. A veces hasta un padre llamándole la atención a su hijo y le contesta, ¿qué te metes? Es mi vida, déjame, si me muero que me muera. Entonces, pues muérete. Si no quieres aceptar la sabiduría, todos necesitamos la sabiduría de este libro, de esta sabiduría que provee la Biblia para nosotros. Los que tienen muchos años de ser cristianos necesitan sabiduría, dice el versículo 5, para aumentar su saber. La necesitan para dar instrucción y dirección a sus hijos, para que ellos no corran con las malas compañías, veíamos la semana pasada. Los jóvenes también la necesitan para escoger entre la llamada de la sabiduría y la llamada de sus amigos y la llamada de la sabiduría de sus padres. Aunque la oferta de compañeros malos parezca más atractiva, el poder, las riquezas, una asociación con grupos delincuenciales, recuerda el fin de este camino. Los animamos entonces a que sigan las enseñanzas de la palabra de Dios. Es momento de volver a la palabra de Dios. Como la sabiduría, el Evangelio también nos está llamando a todos. No lo rechaces, no lo eches en saco roto, porque aquí pone el contraste. De hecho, Proverbios siempre es un libro de contrastes, ¿verdad? Entonces dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Pero dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Están dos opciones: hacerle caso o no hacerle caso, pero su fin es diametralmente opuesto. La sabiduría está tocando a tu puerta. Tú decides si hoy le abres o le avientas la puerta en las narices. No tienes nada que hacer por acá. Señor y Padre, gracias te damos porque nos permites escudriñar tu palabra y nos enseñas que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Gracias porque nos enseñas que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te rogamos tu bendición y tu gracia para que tú seas obrando en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo dejamos todo. Amén. Que el Señor nos bendiga.